Ahora sí, recibimos al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Buenos días, compañeras y compañeros. Una vez más, y todas las veces que sea necesario, la clase obrera organizada, el conjunto de los trabajadores, estamos en la calle planteando una perspectiva que es de lucha, pero que es de esperanza. Naturalmente, en momentos extremadamente complejos, en donde en cada momento se pone en tela de juicio la convivencia democrática, y cuando aparecen algunos personajes en Europa Occidental vinculados al fascismo, a la extrema derecha, o más cerca, Donald Trump, Bolsonaro, o ahora Milei, como falsos profetas que tienden a intentar sintetizar las contradicciones, los problemas de las necesidades de nuestra sociedad, de cambios estructurales, la clase trabajadora organizada una vez más reafirma que la ruta en la cual habremos de avanzar es la ruta de la democracia profunda hasta sus últimas consecuencias, la democracia del trabajo de calidad, de la distribución de la riqueza, la democracia de una perspectiva de esperanza para las generaciones actuales y para las generaciones venideras que se acercan a los debates públicos, a las luchas y a las discusiones de proyectos. Pero es bien importante, cuando en medio de la rendición de cuentas, cuando en medio de los consejos de salario, en defensa de las empresas públicas, en solidaridad con los conflictos, sale la clase trabajadora a colocar su mensaje de esperanza, formularnos la pregunta: ¿cuál es la matriz que da vida a estas deformaciones? ¿Cuáles son las condiciones o el caldo de cultivo que permiten a que estos falsos profetas puedan hacerse de las escenas nacionales? Y sin duda alguna, como lo hemos dicho hasta el cansancio, por un lado, la minimización del quehacer político, la falta de audacia en levantar proyectos, lucha ideológica y perspectivas, el desarrollo de una concepción que es el modelo de la desigualdad, en donde el individuo es una mera cifra estadística, en donde la sociedad es concebida como la suma de individuos egoístas que buscan maximizar su utilidad, en donde en definitiva, al contrario de lo que decía Artigas, el bien supremo, el objetivo supremo es la pública felicidad. Se promueve una ética de arreglate como puedas, manejate y hacé la tuya. Y eso, en definitiva, termina despreciando el quehacer democrático. Pero ojo al gol, compañeras y compañeros. Desde nuestro más profundo respeto y modestia de clase, también coadyuvan a que prosperen estos falsos profetas cuando la sociedad pide transformaciones estructurales de fondo y los proyectos de cambio se quedan a medias tintas, o hacen un acuerdo con el Fondo Monetario, o no terminan de diversificar la matriz productiva, ni distribuir la riqueza, ni profundizar la democracia. Es decir, decepcionan y se quedan a medias tintas. También estos procesos, con sus límites, terminan, en definitiva, alimentando a fuerzas oscuras, fascistas, que nadie debe llamarse a engaño, porque traen más explotación, más represión y más miseria para nuestros pueblos en América Latina. Y es por esta razón
que la clase obrera organizada desde su independencia plantea siempre y en todo momento la defensa de sus reivindicaciones inmediatas. Pero como estamos haciendo con esfuerzos en el Congreso del Pueblo, la perspectiva de un programa de transformaciones profundas en donde el centro es nuestro pueblo, el trabajador, la trabajadora, el vulnerado, el explotado, el desposeído por una estructura social injusta que nos convoca a la miseria y a la explotación. Y es en ese cuadro que nuevamente decimos: ¡viva la unidad de la clase obrera en una sola central! ¡Viva la unidad del conjunto del campo popular! Porque estamos en tiempos de pensamiento, porque estamos en tiempos de amplitud, pero porque estamos efectivamente en tiempos de unidad y lucha. En reclamo del trabajo de calidad que está en el centro de nuestra plataforma. Porque el mismo, en una sociedad capitalista y dependiente, ya la vida demuestra, no logra abrirse paso a partir del mercado como el más eficiente asignador de los recursos, entre comillas. Porque se precisan políticas explícitas y activas que promuevan la integración profunda de América Latina, la complementación productiva intraindustrial, la infraestructura común de nuestro continente y políticas productivas como por ejemplo compras públicas para generar proveedores nacionales que generen trabajo de calidad, para promover, en vez de una rendición de cuenta gasto cero, aquellas inversiones que maten dos pájaros de un tiro. Por un lado, que resuelvan la necesidad de vivienda para nuestro pueblo, pero por otro lado, que inviertan en infraestructura y en vivienda para generar puestos de trabajo de calidad. Y no, como lamentablemente ha sucedido, que nuestro PIT-CNT planteó al actual Poder Ejecutivo la necesidad de impulsar un sistema de compras públicas para promover puestos de trabajo de calidad. Y aquí mismo, en el Ministerio de Economía, se le dijo a la delegación obrera, y si no que se me desmienta, que el gobierno no tenía equipo para ser de locomotora de un proyecto de este tipo que genera puestos de trabajo de calidad en la industria manufacturera, porque tienen esa concepción del Estado mínimo, del mercado y nada más, de la falta de inversión, de preocuparse, sí y solo sí, del llamado déficit fiscal, deleznando al déficit humano que generan estas políticas que han hecho nada más y nada menos que extremar la desigualdad en nuestro país. Porque es eso, compañeras y compañeros, lo que viene predominando. Lo hemos llamado el modelo de la desigualdad. ¿Por qué razón? Porque ya a esta altura la riqueza nacional, el Producto Bruto Interno del país, está por encima de lo que era en el 2019. Sin embargo, se achicó el salario, creció la pobreza. Por encima, queridas compañeras y compañeros, y esto debería ser una afrenta en un país como el nuestro, un país rico, donde todos y todas podemos ser felices. Creció en 100.000 trabajadores nuevos que ganan por mes menos de 25.000 pesos, superando ya los 550.000 trabajadores en condiciones de vivir con salarios de hambre. Ese modelo de la desigualdad que ha achicado la participación del salario en el Producto Bruto Interno, en definitiva, es el que se tiene que empezar a desmontar ahora y aquí mismo, en estos consejos de salario, con recuperación del salario real, que no es suficiente, porque todos los pesos contantes y sonantes que ya perdió la población trabajadora cuando se produjo la rebaja, no lo habremos de recuperar más. Pero inclusive, tomando como dada, si es que se concreta, la recuperación del salario real,
que ya no será real para contingentes importantes de trabajadores y trabajadoras, como los gastronómicos y la gente que negoció durante el año pasado, donde el objetivo de terminar esta administración de gobierno con el mismo poder de compra en el salario que tenía al principio, no se habrá de desarrollar. Así se diera en esta negociación de los consejos de salario la recuperación del salario real anunciada, no se estaría dando. En primer lugar, estimular con aumentos especiales más desarrollados a todas las trabajadoras y trabajadores que ganan por debajo de 25.000 pesos, y no se estaría desarrollando tampoco, queridas compañeras y compañeros, el deterioro de la participación de la masa salarial en el Producto Bruto Interno, es decir, inclusive en consideraciones de recuperación del salario real, habría aumentado la plusvalía, la explotación, porque se habría disminuido la participación de los salarios en el Producto Bruto Interno. Por eso decimos, con todas las letras, de manera respetuosa, modesta, democrática, pero firme, que es necesario abrirle paso a políticas que generen trabajo de calidad y aumento de salario, que el trabajo no va contra el salario y que el salario no va contra el trabajo, y que debemos empujar en estos consejos de salario porcentajes adecuados de recuperación del salario real, que inmediatamente, compañeras y compañeros, repercute en las pasividades que ajustan en función de la evolución del índice medio de salario y repercuten de manera inmediata para el pequeño bolichero, kiosquero, comerciante, almacenero, pequeño productor industrial o pequeño productor agropecuario, cuyos negocios están asociados a la demanda interna. Esta causa no admite la menor demora. Y levantamos también de manera simultánea, desafiando a los sectores patronales que tengan elementos contrarios a esta propuesta, pero habiendo conocido la comparecencia del señor ministro de Trabajo y de Seguridad Social en la comisión parlamentaria que está analizando la perspectiva de la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario, que como un primer paso le hemos puesto el apellido de aspirar a la semana laboral de 40 horas semanales con pago de 48 para el conjunto de la población trabajadora, desafiamos al debate público que sea necesario para que nuestro pueblo tenga todos los fundamentos claros de lo que consideramos es la principal ley laboral a ser aprobada en el futuro inmediato, y es una perspectiva, compañeras y compañeros, que no beneficia tan siquiera al trabajador y la trabajadora, sino que nos pone en una ruta civilizatoria para la mejor calidad de vida de nuestro pueblo. Porque cuando se habla de reducción de la semana laboral o de la jornada de trabajo, enseguida aparece la cuestión de la productividad. Y nosotros nos preguntamos si la ley actual, que ha puesto límite de la jornada de trabajo en 8 horas diarias o 48 horas semanales en 1915, es la ley que rige, en primer lugar, cuánto se transformó el mundo del trabajo, cuánto creció la productividad desde que se puso este límite a la jornada laboral y a la semana laboral. Pero en segundo lugar, cualquier persona de bien que no tiene por qué compartir la ideología de la clase obrera, cualquier persona de bien que analice
los tumultuosos impactos de la actual revolución científico-técnica en el mundo del trabajo. Robótica, automatización flexible, inteligencia artificial, que ponen en riesgo que no solamente la riqueza sea un privilegio en este capitalismo salvaje en el que vivimos, sino que hasta el trabajo sea un privilegio. ¿Cómo habrán de fundamentar contra nuestro criterio del justo reparto del trabajo a través de formas de reducción de la jornada laboral o de la semana laboral que alimenten la entrada de las jóvenes generaciones al mundo del trabajo y al empleo? ¿O cómo habrán de fundamentar en momentos en que perfectamente se pueden implementar procesos de estudios de la organización del trabajo, de mejora de la productividad, cuando la misma no es más explotación o aumento de la intensidad de trabajo, sino una organización del trabajo mejor? Estudiar los distintos tiempos muertos que a veces se producen básicamente por ineficiencia patronal, todo lo que la reducción de la jornada laboral implica desde el punto de vista de la productividad, para erradicar ese pensamiento reaccionario de que en definitiva la clase trabajadora plantea trabajar menos para cobrar lo mismo, cuando estamos fundamentando la posibilidad de reducir la jornada de trabajo con un producto igual en virtud de la discusión de la organización del trabajo y de la productividad que se han negado las patronales a abordar y no la parte trabajadora, para generar de manera sistémica un avance civilizatorio que permita efectivamente reducir la semana laboral para beneficio de todo el pueblo, para que la compañera o el compañero de jornadas laborales extenuantes, porque a la jornada de trabajo hay que agregarle el tiempo de transporte hasta el lugar de trabajo, que muchas veces no pueden ir a buscar a su niña o a su niño a la escuela ni un solo día a la semana, que muchas veces no pueden hacer el seguimiento de las dificultades de la niñez y la adolescencia en momentos sumamente complejos, en donde predominan situaciones nuevas, malestares nuevos en lo emocional, producto de esta sociedad espantosa en la que vivimos, lo que significaría para el trabajador y la trabajadora ganar vida, ganar tiempo de familia, ganar tiempo de capacitación, de recreación, de estudio, de deporte, de acompañar a su familia, de equidad de género, para que el trabajo no retribuido de la reproducción social de la vida se reparta mejor. Es decir, una ley y una perspectiva civilizatoria de mejora de la vida a gran escala de las uruguayas y los uruguayos que nosotros compartimos, que vamos a pleitear en cada consejo de salario, pero que lo decimos abiertamente, que queremos se convierta en ley, como la ley laboral más importante de este siglo XXI. Obviamente, que el gobierno del Gran Capital, el gobierno de los Maya Oro, con esta concepción que tienen desde el punto de vista de las relaciones laborales que podría establecerse, son previas inclusive a las primeras reivindicaciones del movimiento obrero en la revolución industrial, van a estar en contra de una perspectiva de este tipo. Y para muestra, sobran los botones, porque no es solamente algunos elementos que han colocado en la discusión de la imposibilidad de una ley de reducción de la semana laboral, que es perfectamente practicable, sino que tenemos que analizar el carácter real y concreto de la llamada reforma jubilatoria, que ha sido un ajuste fiscal encubierto con otro nombre,
que en definitiva ha puesto a la población trabajadora como el único sector que paga los platos rotos de una reforma que es lo contrario, lo antagónico a nuestra perspectiva de reducción de la semana laboral a 40 horas semanales con pago de 48. ¿Por qué razón, compañeras y compañeros? Porque esta reforma jubilatoria del gobierno del Gran Capital, defensor de los Maya Oro, es hasta ahora la forma principal, más brutal, de ajuste a los derechos y a los ingresos y a la vida de las grandes mayorías del pueblo trabajador. Porque si no, alguien nos debería explicar por qué un asunto que nace en pretendidas dificultades de financiación en el Banco de Previsión Social, cuando ellos, en versiones anteriores de sus gobiernos, metieron a la comadreja al cuidado de las gallinas, me refiero al capital financiero en la SAFAP, en un escenario en donde no deberían estar, como la seguridad social, que es un mecanismo de protección social y no de lucro. Ellos deberían saber que una parte importante de las dificultades financieras del Banco de Previsión Social derivan de la ganancia y el ahorro forzoso a que se le somete a la población trabajadora en la SAFAP, que además tienen una administración gratuita en el BPS, se llevan el ahorro forzoso de la población trabajadora y todavía están cubiertas por el Banco de Seguro del Estado. Pero si por esto fuera poco, invierten, comillas, en deuda pública, que es del Estado, haciendo un negocio financiero redondo con algo que tiene que ver con la vida de la gente, su futura jubilación y la seguridad social. Pero ellos, compañeras y compañeros, argumentando con supuestas dificultades financieras en el Banco de Previsión Social, y a pesar que la Organización Internacional del Trabajo establece que los aportes obrero-patronales a la seguridad social deberían establecer que el empleador pague más que el trabajador, o si no es así, por lo menos a partes iguales. Y en nuestro país, el laburante aporta mes a mes un 15% de su salario, mientras que el empleador paga la mitad, el 7,5%, al revés de lo que aconseja la OIT. Hacen una reforma sin cambiar en lo absoluto la financiación y organizan, compañeras y compañeros, una presunta sostenibilidad financiera, dejando la financiación igual, pero matando y achicando derechos de la población trabajadora que se tiene que jubilar a los 65 y todavía para vastísimos sectores, para cobrar menos, compañeras y compañeros, en una reforma que es un ajuste fiscal encubierto, en donde se organiza una transferencia de 2.000 millones de dólares del trabajo al capital, y donde al revés que en la fábrica, en donde si tú te tenés que quedar a hacer horas extra, te pagan doble, te aumentan la jornada vital de trabajo y todavía para cobrar menos. Por esa razón, como hay unanimidad en el movimiento obrero, y estos son momentos de mucha energía y de firmeza de clase, de firmeza de principios, de que la clase obrera organizada, con aciertos, con errores, con propuestas, no ha cometido nunca, jamás en su vida, el error de la claudicación, porque inclusive en este año que es el 50 aniversario de la huelga general y el 50 aniversario de la dictadura fascista,
nuestra gloriosa clase obrera, inclusive en esas difíciles condiciones, no dio un minuto de tregua al fascismo. Es verdad que hay unanimidad en todo el movimiento obrero a seguir dando lucha contra esta reforma jubilatoria del Robin Hood al revés, de que paguen más los que tienen menos, de que haya una transferencia de recursos del trabajo hacia el Estado. Encontraremos la forma de mantener esta batalla para abrir una perspectiva positiva para las grandes mayorías nacionales y populares. Y con la unidad y su cuidado, porque ha sido público y notorio que hemos tenido debates, que han habido distintas opiniones, todas válidas, en el concierto democrático de la unidad en la diversidad que es nuestro PIT-CNT. Y bienvenidas esas diferencias y esas opiniones que no son del fondo del asunto, porque estamos todos en contra de esta reforma esta reforma jubilatoria o ajuste fiscal. Que además hay acuerdos políticos en seguir luchando y que son en definitiva matices y diferencias tácticas. Sepan, compañeras y compañeros, que nuestro PIT-CNT ha definido con mucha calma, en el marco de sus debates, en el más amplio respeto a todas las posiciones, que vamos a utilizar mecanismos de democracia directa que nos permite la Constitución para no solamente dar por tierra con esta reforma jubilatoria ajuste fiscal encubierto, sino para establecer una jubilación mínima digna para quien estuvo toda la vida trabajando, que nos vamos a poder jubilar con 60 años o menos y que vamos a erradicar el lucro y la SAFAP de un sistema en que no deberían estar, como lo es la seguridad social, inaugurando un diálogo con todo nuestro pueblo para que ponga la papeleta que quiera en la votación a las elecciones de octubre del 2024, pero ponga la papeleta que finalmente acuerde el movimiento sindical para abrirle pista a una seguridad social para las grandes mayorías nacionales y populares. Y esto es lo que es de principio: unidad y siempre más unidad en el respeto a la unidad sin exclusiones en la diversidad que implica nuestro PIT-CNT. Y notoriamente, compañeras y compañeros, que hacemos esta movilización en defensa del capital social acumulado por nuestro pueblo, en defensa de las empresas públicas, en defensa de los entes del Estado. Ahora quieren privatizar el Portland. Tenemos piedra caliza para 100 años, que implica una riqueza muy importante, que podría sostener las necesidades de la infraestructura, no solamente en Uruguay, sino para todo el Mercosur, las necesidades de vivienda, que hay alrededor de 17 empresas interesadas y que lamentablemente, en vez de apuntar a una gestión adecuada, a una reestructura que mejore, la quieren entregar al capital privado. Rechazamos de manera contundente la privatización del Portland y exhortamos a que se posterguen los alcances de la actual licitación, de modo de promover una negociación integral que permita favorecer la explotación de un recurso estratégico que quiere ser entregado al capital privado por más años inclusive que las existencias de piedra caliza que tenemos. Rechazamos, compañeras y compañeros, y así lo establecíamos públicamente en conferencia de prensa con nuestras compañeras y compañeros de AUTE, el decreto 242/023 que cambia el mercado mayorista, permitiéndole a las grandes empresas consumidoras que compren energía eléctrica directamente de los generadores privados e impidiendo
que pudiera ser utilizado en el marco del monopolio público que corresponde en la UTE, que esto pudiera ser mejor utilizado para subsidiar a la gente pobre, para subsidiar a la pequeña casa, para en definitiva tener el control estratégico de nuestra energía. Rechazamos junto a nuestras compañeras y compañeros de AUTE este decreto 242, que lo vamos a pagar nosotros en la elevación de los precios de la factura de la luz. Y ni que hablar, ni un mínimo de duda de nuestro respaldo a los compañeros de FOSE en medio de una crisis hídrica que se dio el disparate en un país de una enorme densidad de ríos, arroyos, cañadas, que nuestro pueblo en el área metropolitana haya tenido que tomar agua salada por falta de inversión del Estado, por falta de funcionarios en OCE, y un llamado a una gran negociación en donde la OPP en definitiva reconozca que falta gente para contratar las trabajadoras y los trabajadores que se precisan, en definitiva para que OCE pueda cumplir su rol con más inversión y más de 1000 trabajadores que le faltan para que en definitiva, como ya resolvimos en la Constitución de la República, el agua sea un derecho humano fundamental. Toda nuestra solidaridad con nuestro gremio de FOSE. Y ahora que por el despliegue de una movilización, seguramente contra la dirección sindical de FOSE, se quiera establecer en cierta medida una maniobra distractiva para que la gente esté atenta a nuestros compañeros de la dirección de OCE reclamando, y no al problema de fondo, es que aquí se tiene que contratar gente, invertir e ir a una gestión eficaz. Con todas las letras decimos toda la solidaridad para nuestros compañeros de FOSE. Cuentan con el movimiento obrero. Adelante, compañeras y compañeros. Y esto como 3 ejemplos de lo que sucede con todas las empresas públicas. Del mismo modo, expresamente hablar de algunas injusticias. En primer lugar, la que vienen sufriendo nuestros compañeros del frigorífico Rosario, que desde julio están esperando una prórroga en el seguro de paro a partir de superar la intransigencia de una empresa china, también dueña del Orsinal, que en definitiva los tiene sin generar los puestos de trabajo de calidad que se requieren. Toda la solidaridad con nuestra FOICA, con los obreros y las obreras del frigorífico Rosario. Queremos especialmente señalar y hacer público, porque no entendemos qué es lo que está pasando. Nos gustaría que nuestras periodistas y nuestros periodistas investiguen esto, porque es un problema que no le encontramos explicación. ¿Cómo se le viene poniendo obstáculos a un proyecto del programa de vivienda sindical de 188 familias en el Cerro, el proyecto Bahía Cerro, que proyectan casas muy bonitas a un costo adecuado, de rápido plazo de entrega en la Rambla de ese barrio hermoso que es el Cerro de Montevideo? Y el señor que dirige Catastro, de apellido Alcalde, una vez sí y otra vez también le pone obstáculos para que la gente no pueda acceder a los préstamos del Ministerio de Vivienda y construir su vivienda, cuando desde la Intendencia, desde las propias autoridades del Ministerio de Vivienda y hasta las propias autoridades del Ministerio de Economía han reconocido que lo que plantean nuestros compañeros del proyecto de cooperativas de Bahía Cerro es correcto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, señor alcalde, director de Catastro? ¿Usted trabaja acaso
para algún interés inmobiliario que no conocemos? ¿Hay algún cangrejo abajo de la piedra que no conocemos? Sería muy bueno investigar, porque estamos muy cerca que 188 familias obreras de los distintos gremios que van a vivir en el cerro no puedan construir su vivienda por razones burocráticas de un expediente que estuvo 4 meses en un escritorio y que, a pesar de la voluntad manifestada por las autoridades, no se acelera. Y por último, gente nuestra de la clase obrera, en la lucha de clases, a veces tenemos victorias, a veces tenemos derrotas, a veces no vas bien, a veces no vas mal en los conflictos de gran envergadura. Pero yo quiero decir lo siguiente: la patronal de Acodique ha resuelto de la manera más ilegal, antisindical, antiobrera e inhumana romper, despreciar, liquidar la organización sindical de nuestras compañeras y compañeros de Acodique, que han dado digna batalla contra esta patronal, a pesar de la ausencia de soluciones en todos los planos en que se desarrollaron las gestiones para resolver un conflicto de despidos que no hubieran correspondido porque hay trabajo, de despidos antisindicales, de contratación de rompehuelgas violando la ley, de sanciones a los trabajadores, en definitiva por acometer hechos de naturaleza colectiva que no tienen nada que ver con la disciplina individual que nosotros tenemos que tener en el mundo del trabajo, en particular en la actividad privada. Compañeras y compañeros, hagamos el compromiso, porque siempre hay revancha en la lucha de clase, de dar toda nuestra solidaridad con los trabajadores del Supergas en Acodique, de seguir insistiendo contra esta patronal reaccionaria y de estudiar e inclusive no descartar que nuestro PIT-CNT, si así lo dispone Fuesis, en el 2024 lleve este caso notorio de persecución antisindical, inclusive a la tribuna de la Organización Internacional del Trabajo, junto a todos los casos de persecución antisindical que se vienen desarrollando. Decíamos al principio, compañeras y compañeros, que nuestro proyecto levanta una bandera de esperanza, porque defendemos la educación como un derecho humano fundamental, como una autopista para una sociedad libre y democrática, que no es educación para el mundo del trabajo actual, que es educación que prepare gente universal de conocimientos integralmente humanos, preparados para un programa de transformaciones que diversifica la matriz productiva, que hace más igualitaria la distribución de la riqueza y que profundiza la democracia. No nos convence un llamado cambio educativo que consiste en cambiarle de nombre a las cosas pero dejar todo como está, discriminar materias que hacen a la cabeza democrática y a la cabeza crítica de la gente, liquidar la educación técnica, divorciarla del mundo del trabajo que se viene. No compartimos una llamada transformación educativa que es mucho ruido y pocas nueces. Parece una reestructura de achique de costos, básicamente, que no tiene en cuenta nuestra principal fuerza productiva directa en el ambiente de la educación, que son nuestras docentes y nuestros docentes. No hay cambio educativo sin el saber de los trabajadores y las trabajadoras, con el concurso de los padres y las madres, con el concurso de los propios chiquilines para una enseñanza democrática, intensa en democracia, también en su propia gestión. Obviamente que en momentos complejos, en donde hay negacionismo, en donde se cuestiona por qué y para qué hubo aquí dictadura terrorista del capital financiero, esto es terrorismo de Estado, como ayer, como hoy,
como siempre, en el año del 50 aniversario de la huelga general, seguiremos desde el movimiento obrero haciendo esfuerzos por verdad y justicia, por juicio a todos los responsables de terrorismo de Estado, por castigo a los responsables de terrorismo de Estado y porque nunca más haya dictadura en esta patria de Artigas. Obviamente que a la Concepción de la Chique, que ya ha dejado más de 5.000 trabajadores que no se han contratado tanto en la administración central como en las empresas públicas, que ya ha rebajado el salario, que en definitiva utiliza una cuestión que sería materia de negociación colectiva, que es la enfermedad, la licencia médica de las trabajadoras y los trabajadores de la administración pública, pero que no pasó por los ámbitos de negociación colectiva, que se utiliza nuevamente como ajuste fiscal encubierto. Obviamente, nuestro respaldo a nuestros compañeros y compañeras de COFE, de la administración central, para que estas cuestiones pongan por encima al ser humano, que se sepa que el movimiento obrero no defiende abuso de ningún tipo, pero tampoco que el laburante tenga que ir a trabajar enfermo, como pasaba en las peores épocas del neoliberalismo extremo, donde para que no te eches ibas hasta enfermo a trabajar y reclamando los derechos que corresponden. Compañeras y compañeros, con las decisiones que tenemos, defendiendo las empresas públicas y los entes del Estado, dando batalla en los consejos de salario por el aumento salarial, por el trabajo, por la reducción de la jornada, debatiendo en las filas del movimiento sindical cómo hacemos la papeleta para que los 3 puntos resueltos en la mesa representativa se conviertan en voluntad de las grandes mayorías nacionales y construyamos una victoria de nuestro pueblo, desarrollando la unidad del conjunto del movimiento obrero en la lucha, en la perspectiva del próximo Congreso del PIT-CNT establecido para el primer cuatrimestre del año próximo. Más solidaridad, más unidad, más lucha del movimiento obrero, más mano humana atendida al desposeído, al vulnerable. Movimiento obrero, paraguas de las grandes mayorías nacionales, más dignidad, más lucha. ¡Vivan todos los gremios de nuestro PIT-CNT! ¡Viva el PIT-CNT! ¡Viva el conjunto del campo popular! Bueno, muchas gracias, compañeros y compañeras. Damos por finalizado el acto y la movilización. Les agradecemos a todos por habernos y a todas por habernos acompañado, también a la prensa por haber transmitido la movilización. Así que basta de humo y arriba los que luchan. Gracias.